Muy bien, pues bienvenidos a Espacio en Equilibrio, que es un espacio para la reflexión de una divulgación responsable en salud mental y emocional del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia, IFAC. Y bueno, tenemos con nosotros al doctor Raimundo Macías, que es el fundador y presidente honorario del Instituto de la Familia, quien va a darle la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca, quien es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Adelante, doctor. Pues es para mí un verdadero honor el tener el gusto de que usted hubiera aceptado estar presente en este programa Espacio en Equilibrio con un tema tan importante como el que son las reflexiones para una divulgación responsable en la salud mental y emocional. Particularmente porque se trata del esfuerzo eh, que tiene usted bajo su cargo como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro para enfrentar un modelo de atención de la Universidad Autónoma de Querétaro en servicio de la comunidad. Además de un honor, es una gran satisfacción el poder dar este espacio y que usted nos acompañe en beneficio del público que nos escucha. Doctora Teresa García Gasca, es un placer y se lo agradecemos infinitamente. Al contrario, doctor, el placer es para mí. Muchas gracias. Pues muy bien, el tema que nos ocupa hoy es pandemia y resiliencia, acciones de las instituciones educativas ante una crisis global, y la doctora nos va a compartir el modelo de la Universidad Autónoma de Querétaro. La doctora Teresa García Gasca es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos y doctora en Ciencia de los Alimentos por la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y profesora con perfil PRO-TEP. Muy bien, pues Tere, bienvenida. Esta es tu casa. Muchísimas gracias también por atender a nuestra invitación. Y pues bueno, quería iniciar contigo platicando pues acerca de si tú crees que las universidades, los institutos educativos, estábamos preparados para esta contingencia. Gaby, Raimundo, agradecer muchísimo la oportunidad que me dan de platicar, de charlar la tarde de hoy con respecto justamente a esta reflexión sobre la pandemia y las universidades. Antes que nada, agradecer este espacio. Yo creo que no, definitivamente, Gaby, no estábamos preparados nadie. Yo creo que nadie en el mundo, no necesariamente porque en México tuviéramos un rezago, ni mucho menos. La pandemia es algo que llegó de súbito, aunque déjame decirte, de súbito para la mayor parte de la gente vaya, que no estábamos familiarizados con este tipo de infecciones virales por coronavirus. Y me refiero a familiarizados desde el punto de vista científico, pero ya desde el 2007 había salido un artículo en donde se anunciaba justamente que los mercados frescos en China, y mencionan particularmente a Wuhan, eran solamente una bomba de tiempo con respecto a la posibilidad de que emergiera una infección viral de gran cuidado. Ya se tenía antecedentes a principios de este siglo. Hemos lidiado con infecciones emergentes de otros coronavirus. Está el SARS-CoV, que es el primer coronavirus de síndrome agudo respiratorio pues caracterizado, y está MERS, que es la enfermedad respiratoria de Medio Oriente. Estas dos enfermedades ya habían sido caracterizadas hace algunos años, y se sabía perfectamente bien que son virus que se alojan en especies silvestres, particularmente en murciélagos silvestres, y los murciélagos infectan a otros hospederos, como el pangolín, que es un animalito que no tenemos en México como mucho contacto con el pangolín, pero en China sí, ¿no? El pangolín, las serpientes, los mismos camellos, de ahí viene el MERS. Entonces ya en China se conocía desde hace mucho tiempo, ya la comunidad científica sabía
que en cualquier momento podía estallar una bomba que pudiera ser lo que vivimos hoy. Entonces, realmente, yo quiero decir que la comunidad científica del área sí tenía esta idea, pero para variar, las autoridades no tienen el suficiente cuidado de tomar en cuenta la opinión experta de personas que pueden dar recomendaciones importantes para la salud pública. Entonces, pues nos agarró desprevenidos prácticamente a todo el mundo. En México tuvimos unos 3 meses de ventaja con respecto a China y Europa. Ya sabíamos, por ejemplo, cuando llegaron los primeros casos a Italia, digo más bien, cuando llegaron los primeros casos a México, que Italia estaba en un punto de crisis de salud pública total. Pedían médicos de México o de cualquier país para poder cubrir la emergencia. Y igualmente creo que no tuvimos una estrategia de, pues, como de prever que íbamos a entrar en una emergencia de este tamaño, aunque posiblemente no hubiera habido mucha diferencia, creo que nos pudiéramos haber preparado más como país, pero estoy hablando a nivel de salud pública. Las universidades, desde luego, pues estamos preparadas para la educación a distancia, reconocemos la importancia de la educación a distancia, que es un modelo completamente diferente a lo que estamos haciendo hoy en día. La educación a distancia requiere de un modelo educativo, de un sistema específico, de una estrategia pedagógica, desde la evaluación, la selección de estudiantes. Los estudiantes saben que van a estudiar a distancia, entonces todo es distinto. Y es muy diferente a lo que nosotros estamos haciendo hoy, que es vía remota nada más. O sea, estoy dando la clase, pero de lejos. No tengo una estrategia a distancia. Entonces, ciertamente, en marzo del 2020, el 17 de marzo del 2020, dejamos de asistir súbitamente a clases. El viernes 13 de marzo asistimos a clases, luego el día lunes 16 era feriado y el martes 17 ya no regresamos. Y eso empezó a generar una angustia, primero porque la gente pensaba que ya el virus estaba empezando a contagiar a las personas. Realmente teníamos los primeros casos, o sea, pudimos haber tomado con más calma ese periodo. Yo calculo que entre marzo y un poco antes de Semana Santa, de abril del año pasado, para prepararnos un poquito más en el tema de la estrategia educativa. Muchas maestras y maestros tuvieron una resistencia terrible por iniciar estrategias a distancia, ¿no? Fue realmente un shock, pues, ¿no? Un encontrarse con una realidad diferente a tu vida común, no manejar las plataformas, no saber cómo trabajar con los jóvenes a distancia, las y los estudiantes entrando en una crisis, pues, de saber qué va a pasar, ¿no? De incertidumbre. Y si todo esto lo acompañamos con la brecha digital, pues bueno, se multiplica la problemática. La brecha digital vino a mostrar una mayor desigualdad entre nuestra población estudiantil, de tal suerte que para nosotros el tema era un poco tratar de solventar la crisis emocional. Nuestra facultad de psicología arrancó con apoyo psicológico a distancia. En fin, se empezaron a generar diferentes estrategias, pero ciertamente creo que ni siquiera al día de hoy estamos preparados, ¿eh? Estamos resolviendo el problema ya un poco más habituados, ¿no? Ya no con esta crisis de qué hago y cómo lo hago, ya aprendimos a manejar las plataformas, ya nos habituamos, es más, ya las agradecemos, ya vimos que tienen muchas ventajas, que podemos sacar mucho provecho de las plataformas virtuales por vía remota, pero todavía no está resuelto el desempeño académico de las y los estudiantes. Es muy complejo. Todavía no podemos terminar los semestres con un buen ritmo. Las evaluaciones son un gran problema. Seguimos sin poder evaluar de forma efectiva. Y muchas y muchos chicos, para muchos ha sido muy benéfico, se han habituado muy bien al tema remoto, pero para otros ha sido catastrófico, ¿no? O sea, ya
están que ya no pueden, ya el número de deserciones ha aumentado, se hablaba de más de 5 millones de estudiantes que han desertado en este año, entonces ha sido muy difícil y creo que al final ciertamente esto nos deja un gran aprendizaje, pero no estamos todavía preparados, todavía nos falta un gran camino que cubrir con lo que respecta a estas modalidades de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, nos hablaste de la brecha digital, que es muy real, ¿no? O sea, que ya teníamos, digamos, enfrente, pero que de pronto, pues como los maestros manejan las cosas, digamos, los adultos que dan las asignaturas y los estudiantes, digamos, que ya estaban más familiarizados con esto, pues de pronto se hizo como muy grande, ¿no? La posibilidad de comunicarse. Y bueno, también esta resistencia a las nuevas tecnologías, ¿no? Esto que no había realmente un programa para poder dar a distancia, digamos, las asignaturas, ¿eh? Digo, por supuesto que lo había en línea, porque claro que tienes tu programa y claro que es, claro que se lo das a los estudiantes y claro que saben que lo van a hacer así, ¿no? Y hay, bueno, ciertas pautas para poder pues dar estas asignaturas de esta manera, pero pues aquí, como dices tú, de pronto pasó y de pronto todos nos hemos como acomodado. ¿Qué acciones tomaron, por ejemplo, con los docentes para que tuvieran mejor aceptación y se adaptaran a este nuevo modelo? Sí, fue muy difícil. Incluso algunos docentes optaron ya por jubilarse, ya estaban próximos, decidieron que esto no era lo suyo. Todo el primer semestre del año, pues de marzo a junio, hubo una gran resistencia y una esperanza fallida, ¿no? De que íbamos a regresar en cualquier momento. Las propias autoridades de salud anunciaban que regresábamos el 20 de abril y no que el 31 de mayo y no que entonces mejor hasta julio. Y entonces la gente iba albergando la esperanza de poder regresar y entonces no se habituaron más rápido a los esquemas. Empezamos con capacitaciones, tutoriales por YouTube, ya sabes, ¿no? Lo que sí estábamos habituados a manejar un poco, tutoriales por YouTube, les mandábamos material, las facultades empezaron a organizar sus propios cursos semipresenciales o presenciales con la sana distancia. Poco a poquito, pues el propio sindicato de nuestra universidad, el sindicato de maestros, organizó más de 150 charlas y cursos de preparación en plataformas. Entonces fue empezar a decirles a todas y a todos los maestros que pues necesitábamos entrar a esta dinámica y que no había de otra. Si tú te acuerdas, en mayo hubo un gran pico, en mayo del año pasado, que es cuando un poco nos cayó la realidad, ¿no? Cuando entendimos que no íbamos a regresar pronto. Y de hecho, pues en la universidad desde el principio empezamos a manejar un sistema de monitoreo para la propia pandemia. Ahorita nosotros tenemos ya muchos meses sesionando cada semana y emitiendo un semáforo semanal para la universidad, pero en ese entonces el monitoreo pues era menos fino y emitíamos nuestros lineamientos de cómo venir, quién sí venía, quién no venía, cómo entrabas, que si el filtro, etcétera, lo que ahora ya estamos muy acostumbrados. Y pues sí, al principio fue muy, muy difícil para muchos docentes, pero bueno, finalmente hoy estamos más adaptados, aunque no del todo, y ciertamente, por ejemplo, las clases prácticas pues han sido muy lastimadas, ¿no? Los odontólogos, veterinaria, medicina, enfermería, química, tienen un déficit importante en el conocimiento práctico, aunque se ha tratado de resolver con videos, actividades asincrónicas. Ahora ya desde hace algunas semanas, puede ser que desde el año pasado, permitimos la impartición de materias prácticas de baja intensidad y paulatinas y todo. No es lo mismo, desde luego, ¿no? No alcanzas a cubrir y nuestro compromiso pues ha sido que en cuanto podamos empezar a tener cursos remediales para estas clases prácticas, pues los tendremos, porque sobre todo quienes se dedican al área de la salud, pues les urge coger un bisturí, ¿no? Y tocar un poquito de carnita y algo, porque de otra manera no lo haces. O sea, pues los simuladores, pues sí están padres, pero no es lo suficiente.
Pues eso es lo que estamos, vaya, con las y los docentes estamos trabajando en ello. Abrimos un programa nuevo el año pasado de apoyo a docentes y a personal administrativo que se llama PROAPA, que tiene como finalidad el apoyo psicológico y de proyecto de vida. Estuvo pensado al principio para personal que ya se va a jubilar, pero después nos dimos cuenta que era necesario un espacio de escucha para nuestro personal, tanto académico como administrativo, porque la mayor parte de los espacios de escucha, los espacios psicológicos, de atención y demás, que están abiertos también, los aprovechan las y los estudiantes, ¿no? Entonces sí vimos esa necesidad y pues seguimos trabajando con nuestro personal docente en todos los sentidos, ¿no? Todavía hay muchas carencias, pero bueno, estamos trabajando con la intención de ahora sí ver cómo vamos a regresar paulatinamente a clases. Claro. Ya nos hablaste del apoyo psicológico para los y las estudiantes. ¿Qué has notado, digamos, cómo han sido afectados los y las estudiantes emocionalmente? Tenemos la deserción que tú sabes, porque además del problema del aislamiento por sí mismo, el aislamiento social, tenemos que lidiar con problemas económicos familiares, familias que perdieron su modo de vida. De hecho, nosotros muy al principio de la pandemia lanzamos entre nuestras primeras acciones, campañas para donar despensas a la comunidad estudiantil que empezaba a tener situaciones económicas difíciles. Donamos cerca de 500 despensas en ese periodo. Abrimos el programa, la línea de acompañamiento psicológico y también la línea de acompañamiento por violencia de género. Si quieres, ahorita platicamos de eso. Entonces, hemos notado pues hasta tendencias suicidas, o sea, sí hemos notado, sobre todo en preparatorias donde más situaciones de tendencias suicidas hemos notado. Desde luego, depresiones, angustias, frustración, no querer seguir adelante, mucha tristeza. Y te digo, así como hay jóvenes que este modo de vida les ha venido muy bien, porque seguramente no tienen más carencias, ¿no? Hay otras personas a las que no se han podido realmente reponer. Entonces sí tenemos una marca importante en nuestra juventud. No te puedo hablar de la niñez, porque en nuestro caso pues no trabajamos, lo más joven son adolescentes de preparatoria, pero también sé pues desde luego que también para las y los niños esta pandemia va a dejar una marca, una huella psicológica que seguramente se podrá solventar, ¿no? Pero que va a quedar en esta generación de jóvenes como algo que los marcó en un problema de aislamiento social, de crisis económica, de pérdida de familiares, ¿no? Que tú sabes perfecto que eh, ha habido familias que han muerto, muchos miembros de la familia incluso. Entonces es una época de pérdida, de duelo, de dolor, en muchos sentidos, de dejar de ver a los amigos, de dejar de asistir a fiestas o a reuniones que de alguna manera se ha recuperado un poco, pero se ha recuperado pagando las consecuencias, ¿no? O sea, la pandemia se ha alargado porque, bueno, por muchas razones, el virus además tiene sus características, pero para la juventud creo que ha sido muy difícil. Sí, yo creo que es el sector como emocionalmente más afectado, ¿no? Por esta necesidad de socializar, ¿no? Por esta necesidad de identificarse con otros de su misma edad, ¿no? Por esta necesidad de compartir incluso conocimientos, que es la manera más directa de aprendizaje, sobre todo entre ellos, ¿no? Me decías de una línea de atención para violencia, porque esto lo hemos visto que ha crecido muchísimo, ¿no? Es decir, tenemos más casos de violencia intrafamiliar, violencia de género. Fíjate que la universidad es muy activa en temas de violencia de género, en todos los sentidos, antes de la pandemia y después también, y durante. Entonces, nuestra unidad contra la violencia de género, la UAVIG, es la que se encarga pues, de llevar a cabo todos los procedimientos sancionatorios, la mayor parte de ellos respecto a violencia de género, junto con algunas colectivas universitarias, junto con nuestra coordinación de género UAC,
organizaban una red de acompañamiento también telefónica para mujeres que se estaban viendo en situaciones de violencia, justo porque de por sí tú sabes que la violencia de género está perpetuada principalmente por la propia pareja, ¿no? La propia pareja es el violentador en muchos casos. Entonces, bueno, pues ahora la propia pareja está encerrada con la víctima todo el día. Entonces, y además súmale el estrés económico, el estrés familiar, el aislamiento sobre los adultos que también afecta. Entonces, desde luego que la violencia de género aumentó muchísimo, la violencia contra la mujer, la violencia doméstica e intrafamiliar. Y abrimos una línea que nos permitía, ahora te digo, mira, porque tengo aquí un pequeño, si me das permiso de compartir, pues te puedo compartir un poco de este material. Sí, claro, por supuesto, sí. A ver si me das chance. ¿Sí puedo compartir? Ahí está, mira. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, esa es la campaña de El gato salvaje. Un gato salvaje no deja a otro atrás. Es la campaña de las despensas que se repartieron a estudiantes, a personal administrativo y a la sociedad también, a quien lo pidió. Eso fue una de nuestras primeras acciones. Y esta es la red de mujeres de derecho para poner esta red de acompañamiento, y esos son los servicios que estuvieron ofreciendo entre, ¿qué te puedo decir? Entre abril más o menos y agosto, septiembre, más o menos, no tengo las fechas precisas, pero pues ahí daban canalización psicológica, plan de seguridad, albergue en caso de violencia extrema. Y entonces esto permitió pues apoyar a un número importante de mujeres que en esos momentos se encontraban en este tipo de dificultades, ¿no? Esto, desde luego, fue abierto a la sociedad en general, no nada más para la comunidad universitaria, pero bueno, permitió en ese momento de crisis poder al menos tener un bote salvavidas chiquito que pudiera, al que se pudiera acercar la persona que estaba siendo violentada y encontrar alguna salida. Y bueno, pues es como una de nuestras, digamos, líderes estudiantiles, ahora ya egresada de la Facultad de Derecho, es justamente experta en violencia de género. Ella pues daba también asesoría legal, ¿no? Entonces se convirtió en un apoyo importante para la sociedad en general y para la comunidad universitaria. Y aquí pues te muestro la red de acompañamiento psicológica, que esa es la que incluso me parece mucho que sigue funcionando. Todavía a finales del año pasado cerramos, ya algunos estudiantes ya se iban de la universidad, ya habían egresado y entraban nuevas personas, y creo que esta red sigue adelante junto con las centrales de servicio a la comunidad, las ESECOS de la Facultad de Psicología, que son justamente espacios de apoyo psicológico en muchos sentidos. Entonces la Facultad de Psicología hizo un gran trabajo apoyando a la sociedad y desde luego a la comunidad universitaria en esta línea telefónica para acompañamiento y apoyo psicológico durante la pandemia. Ok. Muy bien. Y además de estas acciones, pues yo lo primero que escuché pues fue sobre las pruebas de detección, ¿no? Ah, sí. Porque, bueno, en cuestión de psicológico, pues ya escuchamos que tienen muchísimas alternativas y dan atención, digamos, y están conteniendo muy bien, digamos, a la comunidad en general y a la comunidad universitaria también, ¿no? Pero yo lo primero de verdad que escuché es que estaban haciendo pruebas de detección cuando se hablaba poco de pruebas, se decía que las pruebas pues no eran funcionales, que no servían, que había que estar, pues más bien aislado socialmente, que eso servía, y entonces, pues la primera noticia que tuve de que estaban haciendo pruebas así, a la comunidad, digamos, pues fue de ustedes, ¿no? Cuéntame un poquito de qué consisten esas pruebas que ustedes desarrollaron. Sí, claro. Te platico que la universidad arrancó con un proyecto ambicioso, a veces hasta atrevido, quiero decir, arriesgado, ¿no? Desde principios de marzo, para poder diseñar pruebas de detección de virus. Ya
Nosotros habíamos pensado en montar una unidad de diagnóstico molecular tiempo antes, pero por cuestiones presupuestales no se había logrado. Entonces decidimos montar 2 protocolos oficiales. Recuerdas que llegaba el protocolo de Beijing en esos entonces, el de la CDC, y bueno, entonces pensábamos que lo importante era montar 2 protocolos oficiales para la detección de virus. En ese momento, en Querétaro, que es mi referencia, se llevaban a cabo 20 pruebas diarias, porque seguíamos el modelo Centinela. Verdaderamente creo que las decisiones y la gestión de la pandemia por parte de nuestro gobierno ha sido muy mala. No estoy criticando por criticar, simplemente lo creo, pues creo que no se tomaron las decisiones adecuadas, habiendo tenido 3 meses de ventaja sobre China, Italia, España. Sí, esa es la ventaja a la que yo me refiero. Ya habíamos visto lo que estaba pasando, ya sabíamos que Japón estaba haciendo la mayor cantidad de pruebas posibles y que Corea también, y Corea y Japón no sonaban dentro de los países de grandes, además gente muy disciplinada que entendió que el cubrebocas sí sirve. Aquí fueron meses de discusión y bueno, se sigue discutiendo si el cubrebocas sirve. De verdad resulta pues muy complicado lidiar con eso. Nosotros decidimos entrar en esa esfera y entonces nos pusimos a montar 2 técnicas de detección del virus oficiales, pero eso nos iba a llevar unos 2 meses. Estábamos hablando de principios de marzo y vamos a tenerlo listo hasta principios de mayo, porque había que montar el laboratorio. Tuvimos obviamente que invertir lo que no habíamos invertido, montar el laboratorio, echar a andar las pruebas, y entonces en esos 2 meses no nos queríamos dejar quedar en el vacío. Y por lo tanto montamos 2 pruebas más para detección del virus, pero de diseño propio. La primera prueba cualitativa y la segunda prueba cuantitativa, mucho más sensible. Decidimos entonces trabajar con hicimos, por ejemplo, además de las pruebas que ahorita te comento más, nos pusimos a diseñar equipo médico. No solamente, me acuerdo mucho que se anunciaba que las universidades iban a sacar gel antibacterial. Bueno, fíjate nada más qué visión, cómo nos percibe el gobierno, ¿no? Para decir que las universidades hicieran el gel antibacterial, como si no pudiéramos hacer más. Bueno, nosotros empezamos entonces generando equipo de protección, desde batas reusables, desde luego, caretas, cubrebocas, todo esto, desde luego el gel antibacterial, que pues sí, claro que lo podemos hacer, ¿no? Y junto con todo esto, al mismo tiempo, las pruebas. Entonces, arrancamos con una prueba cualitativa de baja sensibilidad, pero de alta especificidad, apoyados únicamente con recurso de la universidad y 600,000 pesos que nos apoyó la Secretaría de Salud del Estado, que no creía en nuestras pruebas, no creía en nuestros resultados, eso debo decirlo, pero nos apoyó con recurso para empezar, un recurso semilla. Y digo que no creía porque nosotros arrancamos pensando realmente con la ilusión de que nuestros resultados iban a poderse sumar a los resultados. Sabíamos que no a las estadísticas, porque las estadísticas eran solo con pruebas oficiales, pero que nuestros resultados se iban a sumar a la toma de decisiones en el Estado. Eso no sucedió. El gobierno, la Secretaría de Salud en el Estado nunca vio la ventaja de que tuviéramos una prueba de alta sensibilidad y poca especificidad. Incluso en ese entonces, cuando nuestras pruebas salían negativas y las oficiales positivas de gente la tendencia era desacreditar las pruebas de la UAC y decir que entonces las pruebas de la UAC no sirven, hasta que después ya se publicó que el 30% de los casos con las pruebas oficiales son falsos positivos, o sea, tiene una alta cantidad de falsos positivos. Era lógico, porque las pruebas oficiales también fueron elaboradas en un proceso de emergencia, ¿no? Entonces no estaban completamente validadas. Pudimos lograr con estas pruebas, primero con la prueba cualitativa, y después mejoramos y pasamos a la prueba cuantitativa, también molecular, pero no PCR, es otra prueba que se llama LAM. Pudimos hacer cerca de 8,000
muestreos gratuitos a la comunidad, a la población queretana. Prestamos un servicio que yo creo que, y aquí yo debo decir, bueno, pues es el trabajo en conjunto de mucha gente, ¿no? De la doctora Karina Acevedo, de todo el grupo de trabajo de la clínica, de la propia clínica, de la unidad de diagnóstico molecular de la Facultad de Química. Se montó una clínica COVID, pudimos, o sea, y que sigue. Hoy estas pruebas que nosotros desarrollamos, estas y las de anticuerpos, porque también desarrollamos una prueba para detectar anticuerpos, seguimos utilizándolas. A partir de agosto cambiamos el esquema, no son gratuitas, se cobra una cuota de recuperación, con lo que hemos seguido trabajando, y montamos una clínica COVID. La clínica COVID da seguimiento y rehabilitación a personas que han padecido la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros estábamos empujando la forma para que primero hacer más pruebas, le entregábamos a la Secretaría de Salud nuestros resultados para que fueran tomados en cuenta, pero por mucho tiempo la Secretaría de Salud hacía solamente 20 muestras diarias, lo cual no iba a servir. Y bueno, pues la historia ya la conocemos. Posteriormente el Estado, a partir de octubre, inicia a hacer pruebas en mayor cantidad. La cosa cambia un poquito, pero nosotros pudimos lograr hacer esto, pues lo digo con mucho gusto y de verdad con mucho orgullo por todo el equipo de trabajo que se puso a la camiseta a trabajar sin recibir nada a cambio, sin recibir un salario, sin recibir, trabajando en vacaciones, en fin, ¿no? Ha sido muy intenso, muy interesante, mucho aprendizaje y nos ha permitido brindar a la sociedad un servicio que en su momento creo que fue muy importante. Ahorita el servicio desde luego ha bajado muchísimo, tú sabes que ya tenemos pruebas rápidas, que son más económicas y desde luego más rápidas, que han ido sustituyendo a las pruebas moleculares y por lo tanto nosotros estamos en un momento de transición de convertir a nuestra clínica COVID en otro espacio de servicio para la sociedad, sin dejar de dar el seguimiento y la rehabilitación, que es finalmente parte de la ganancia que tenemos de todo este proceso de aprendizaje. Eso es un poco la historia de las pruebas que desarrollamos en nuestra universidad también. Pero explícanos, Tere, ¿qué son pruebas de detección molecular, por favor? Entiendo la de anticuerpos, pero explícanos qué es lo que miden. Con gusto. Las pruebas. Uh-huh. Las pruebas de detección para que se empezaron a utilizar desde un principio, desde la PCR y las demás pruebas, lo que detectan es la presencia del virus. Voy a dejar de compartir para... Uh-huh. Bueno, lo que detectan es la presencia del virus de acuerdo a su material genético. Entonces, una prueba de RT-PCR, que es la que se usa, o de LAMP, que es la que usamos nosotros, lo que hace es extraes el RNA, el material genético en forma de RNA, es decir, aquello que ya, lo que ya se copió a partir del DNA para convertirse en proteínas. Tienes que definir qué gen es el que vas a localizar, ¿no? En este caso nosotros buscábamos con nuestra primera prueba el gen para la proteína N de niño del virus, y con la de LAMP la proteína M. Tú escoges la proteína en función del tipo de prueba que vas a correr por las características del gen. Entonces, extraes el material genético, lo conviertes de ARN a ADN, y ya como ADN es como lo cuantificas, dependiendo de la prueba, si es PCR o si es LAMP. Son pruebas muy sensibles porque pueden detectar cantidades muy pequeñitas de carga viral, ¿no? Lo que pasa es que este virus es un virus muy exitoso porque tú puedes estar contagiado y tener baja carga viral y por lo tanto no sales negativo en una prueba. Y entonces la carga viral fluctúa, a veces está un poquito alta, a veces está más baja, y entonces no hay un patrón que nos permita identificar a veces que una persona posiblemente es positiva, porque se tomó las pruebas días antes, ¿no? Si te acuerdas que te decían, si tuviste contacto con una persona sintomática, espérate una semana, espérate 6 días y hazte la prueba. Porque si te haces la prueba antes de eso, te va a salir negativo, porque vas a tener baja carga viral. Es decir, había ciertos requisitos, ¿no? Para
para que la prueba saliera positiva. Entonces, lo que hacen las pruebas moleculares es eso, detectar la presencia del virus a través de su material genético. Y por eso son altamente sensibles. Las pruebas rápidas que hoy existen en el mercado de antígenos, lo que detectan ya sea en igual exudado o nasofaringeo o en sangre posiblemente, es la presencia de la partícula viral, no del material genético, sino de la partícula viral. Esas pruebas son también muy específicas, pero tienen una ventana de detección muy corta, te la detectan en muy poquito tiempo, en un lapso de tiempo más corto que la prueba molecular, ¿no? Entonces, en eso estuvimos trabajando nosotros durante todos esos meses, en desarrollar estas dos pruebas de detección y la de anticuerpos. La prueba de anticuerpos nuestra es diferente a las que existen en el mercado porque la nuestra se basa en la identificación de péptidos que provienen del virus, que ahorita te platiqué un poquito del desarrollo de la vacuna, de ahí proviene más o menos, ¿no? Nosotros no detectamos, lo que hacen las pruebas para anticuerpos comerciales es te sacan sangre y entonces miden cuántos anticuerpos, cuántas inmunoglobulinas tienes, ¿no? Si tienes alto IgM, quiere decir que estás muy cerca del principio del contagio, y alto IgG quiere decir que estás más alejado y que estás en un proceso más adelantado, digamos, del contagio. Pero te mide IgGs e IgMs y esas inmunoglobulinas son genéricas, pueden ser derivadas de otra infección, de otro proceso infeccioso, no necesariamente de COVID. Pero claro, como se cruza con la sintomatología, o sea, si tú presentas anticuerpos altos, pero además tienes dificultad para respirar, dolor de cabeza intenso, etcétera, bueno, se cruza con la sintomatología y se diagnostica. Nuestros anticuerpos nuestra prueba de anticuerpos no detecta necesariamente eso. Lo que nosotros hicimos es identificar péptidos de la proteína spike, de la espícula viral, sintetizarlos, pegarlos en una plaquita de lisa en los pocitos, en una plaquita especial, y entonces cuando agregamos el suero de una persona contagiada, si tiene anticuerpos, se le va a pegar al antígeno, pero nosotros no sabemos si son IgGs o IgMs o... Si me explico, lo único que sabemos es que tienes anticuerpos que reconocen el antígeno y entonces hacen que esa prueba sea muy específica. Es una prueba diferente, pero claro, no se parece a la comercial. Entonces también estamos trabajando en este momento con el INDRE para certificar nuestras dos pruebas, tanto la de anticuerpos como la de detección de virus por LAMP. Nos ha costado un poquito de trabajo, el proceso es largo, es decir, validar una prueba nueva, ¿no? Con nuevos parámetros, con una metodología especial que tú desarrollas, es más difícil que validar una prueba que ya está corriendo y que nada más tienes que replicar. Entonces nos ha llevado varios meses, pero estamos en el proceso de la validación de la prueba para anticuerpos y de la prueba para LAMP, que eventualmente pues podrán ser utilizadas si son útiles en ese sentido. Son útiles, pero a lo que me refiero es que ahorita con el cambio, pues hay otro tipo de pruebas más rápidas que posiblemente sean más socorridas, ¿no? Pero eso es lo que estamos haciendo nosotros con las pruebas. Muy bien, y hablar de anticuerpos nos lleva necesariamente a hablar del proyecto de vacunas, ¿no? Que ustedes ya tienen un proyecto de vacuna. Cuéntanos, por favor, del proyecto de vacuna. ¿En qué va? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Mira, al mismo tiempo que iniciamos el desarrollo de las pruebas en marzo del año pasado, el equipo de trabajo que nos reunimos, que no éramos más de 10 personas, 2 personas de la Facultad de Química decidieron irse a montar las pruebas oficiales, 4 personas nos decidimos a montar las pruebas de detección propias, y el equipo del doctor Juan Joel Mosqueda dijo, yo puedo diseñar una prueba para anticuerpos y puedo diseñar una vacuna. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cada equipo se puso a trabajar en lo propio. Entonces, Juan Joel Mosqueda y su grupo de trabajo, Juan tiene más de 20 años trabajando con estas plataformas vacunales, mucho tiempo. Las ha utilizado para vacunas de uso veterinario. Entonces, pero son las mismas plataformas que para uso humano, ¿no? Cambian algunas cosas, pero la base es la misma. Entonces, Juan se puso a trabajar primero para diseñar los péptidos. Mira, te voy a mostrar a qué me refiero cuando te digo que se diseñan los péptidos.
Ahorita me regreso a estas diapositivas y ahí, mira, esta es la proteína de la espícula del virus, ¿no? Eso es básicamente estas espículas. El virus es un virus de corona que presenta esas espículas, y estas espículas son las que hacen contacto justamente con el receptor AC2 humano, que es particularmente importante en ciertos órganos, como los pulmones, por ejemplo. Entonces, hacen contacto la proteína de la espícula viral con el receptor, y es la forma en la que el virus contagia, ¿no? Con la que el virus se podrá internalizar y contagiar a la célula. Y entonces lo que hicimos nosotros es, de esta proteína, que es la espícula, identificar varios péptidos que tú ves ahí en colores. Ahorita el naranjita está un poquito escondido, ahorita aparece, está por ahí atrás. 6 péptidos que tuvieran propiedades inmunogénicas muy características, es decir, que fueran péptidos que el sistema inmune es capaz de reconocer, y que además no solamente reconoce, sino que es capaz de producir anticuerpos contra ellos mismos, ¿no? Entonces, tanto la prueba de anticuerpos como la vacuna están basadas en esta misma plataforma. La prueba para anticuerpos lo que hace es aprovecha los péptidos para que el suero de pacientes contagiados los reconozca, y de esta manera tenemos una reacción positiva o negativa de los anticuerpos. Pero por otro lado, lo que hicimos fue utilizar estos péptidos, identificarlos dentro de un grupo de péptidos más grandes, identificar estos 6 péptidos por sus características inmunogénicas y encontrar una secuencia de ellos mismos, cada color es un péptido, que nos permitiera tener una pequeña proteína con características muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que no tuviéramos péptidos yuxtapuestos, es decir, que no se pareciera a ninguna secuencia de alguna proteína humana, porque si no, lo que ibas a provocar son reacciones autoinmunes. Entonces, no queremos reacciones autoinmunes, queremos que la proteína, que es la vacuna, sea reconocida como extraña, porque realmente es extraña y no porque se parezca, y que no se parezca a ninguna otra cosa del organismo. Y la ventaja, entonces, bueno, una vez que ya encontramos la secuencia, esa secuencia se tuvo que analizar, todo lo que, hasta ahorita, lo que les estoy mostrando, se hizo todo por programas bioinformáticos, ¿no? O sea, se utiliza la bioinformática, las características de las moléculas, y se arma la secuencia. Esta secuencia se armó 17 veces, por eso se llama KIVAX 17.4, por algunos ajustes que se hicieron, algunos cambios, digamos, es un nombre técnico. Y ya que se encontró la secuencia de 6 péptidos que nos servía, se repitió. Entonces, cada péptido lo tenemos repetido 2 veces. Por eso es una proteína quimérica, porque las quimeras están hechas de pedacitos de diferentes cosas, ¿no? Es una quimera, es una proteína que no existe en la naturaleza. Multiepitópica, porque cada péptido es un epítopo, es una sección de la proteína, y entonces tenemos múltiples epítopos en esta proteína quimérica. Y cada uno de estos péptidos es capaz de generar anticuerpos por sí mismos. Cada péptido puede producir respuesta inmunológica de forma independiente. Entonces, eso es súper importante por los resultados que hemos encontrado ya con animales de experimentación. Entonces, bueno, esto que te platico lo empezamos a hacer de marzo a mayo más o menos del año pasado, en lo que se mandaron sintetizar los péptidos al extranjero, nos llegaron, los empezamos a probar. Primero los empezamos a probar contra sueros humanos de personas que ya habían sido contagiadas, y vimos que estaban funcionando. En ese entonces, en mayo, nosotros ya habíamos dado a conocer que está un desarrollo de vacuna en curso. La Cancillería mexicana nos convocó para formar parte de un consorcio de equipos de investigación
que estaban desarrollando vacunas. Éramos 4 equipos de investigación en ese entonces, 4 proyectos distintos, nos evaluaron y nos dijeron, ok, vamos a someter sus proyectos a una convocatoria internacional para obtener recursos. Así se hizo, se trabajó muy fuerte para esta convocatoria internacional. Ninguno de los proyectos mexicanos obtuvo el recurso porque esta convocatoria solicitaba que ya la vacuna estuviera en producción. Y la verdad es que nosotros estábamos todos apenas empezando, ¿no? Todos apenas con nuestra plataforma de inicio. Entonces la Cancillería mexicana nos apoyó con un recurso semilla proveniente del Fondo de Cooperación México-Chile, de Amexid. Y este recurso semilla de poquito más de 3 millones de pesos, junto con lo que la UAC había estado ya invirtiendo, como 2 millones más, es con lo que empezamos a trabajar. Ya nosotros lo que hicimos fue empezar a producir la vacuna en un bioreactor. Este bioreactor nos los donó una empresa, es un donativo en realidad, lo estábamos produciendo a nivel matraz, ¿no? A nivel laboratorio, y ya nos donaron el bioreactor. Y logramos encontrar que justamente por este tipo de técnicas, nuestro péptido sí era reconocido por anticuerpos. Este es un carril de Western Blot, es un inmunoensayo, en donde el suero de un paciente recuperado reconoce a nuestra proteína quimérica. Digamos, son pruebas, son las primeritas pruebas que nosotros iniciábamos en ese entonces. Entonces, ya con esto que te platico, iniciamos la fase de inmunización en animales, en cabras, ovejas, conejos, y con el apoyo del Cinvestav y de la UNAM en cerdos. Arrancamos los experimentos en septiembre del año pasado, en donde utilizamos grupos de 5 animales para administrarles diferentes dosis de la vacuna, dos administraciones, una al día 0 y una al día 21, y evaluamos en estos animales varias cosas. Primero, seguridad. Si la vacuna generaba efectos adversos importantes o no lo hacía. Y en ese sentido, estos son algunos de los aspectos clínicos que nosotros evaluamos, desde comportamiento, temperatura, aspecto clínico, inflamación de linfonodos, etcétera, enzimas hepáticas, ¿no? Evaluamos también la toxicidad a través justo de las enzimas hepáticas y evaluamos inmunogenicidad. Entonces, para más o menos mostrarte, estos son resultados generales. Nada más les muestro una tablita en donde lo que está en negritas significa temperatura, es la temperatura corporal de animales tratados, tratamiento 1, 2 y 3. Y vemos que algunos animales tuvieron temperatura más alta de su temperatura corporal normal, que en cabras es de 40 grados. Pero no pasó de las 72 horas, ¿no? En realidad no tuvimos efectos adversos distintos a los que cualquier vacuna normal produce. Realmente tuvimos bastantes buenos resultados. Estas las salto, es igual el hemograma, las enzimas hepáticas sin problemas. Es decir, que al final en estos temas de seguridad y toxicidad, nosotros no hemos encontrado signos que nos alerten sobre alguna afectación grave que pueda sufrir el animal por la inmunización que ha recibido. Pero lo que sí encontramos fue una muy buena producción de anticuerpos. Esta es la dosis de 30 miligramos y las dosis de 60 y 100. Ahorita este resultado está cuantificado a 90 días después de la última inmunización, pero ahorita tenemos ya resultados después de 150 días, lo cual es de llamar la atención porque, si tú recuerdas, Gaby, este virus tiene la particularidad de no generar una respuesta inmune duradera. Genera baja respuesta inmune y de corto plazo. Por eso es que no hemos podido todavía llegar a esta inmunidad famosa de rebaño, porque la inmunidad se pierde. Nuestra vacuna tiene una inmunidad que nos permite por más tiempo contar con anticuerpos activos. Y algo muy importante es que cada péptido produce sus propios anticuerpos. Aquí en esta gráfica te muestro los animales que no recibieron vacuna, por lo tanto no tienen
producción de anticuerpos a los 31 días, en ningún caso. Cada color es un péptido. Pero luego te muestro los que recibieron 30, 60 y 100 microgramos y mira cómo cada péptido produce su propio nivel de anticuerpos. Y entonces esto es muy importante porque nos permite encontrar altos títulos de anticuerpos en los animales. Es decir, al momento que nosotros medimos el título de anticuerpos, vemos que los animales presentan un nivel de anticuerpos muy alto, más alto de lo común. En este momento es en lo que nos encontramos. Hemos tocado la puerta, desde luego, de CONACYT. Tuvimos una reunión con el grupo de López-Gatell en julio para presentarle los proyectos, pruebas, vacunas, todo, pero realmente sin mayor respuesta. CONACYT en abril le sometimos un proyecto en donde nos pidieron primero que sacáramos la vacuna de ahí. En fin, es lo que te digo un poco, es como estar desconectados de la importancia de producir vacunas por nosotros mismos. O sea, decían que las universidades nos dedicáramos a fabricar gel antibacterial cuando podemos hacer vacunas, ¿no? Y bueno, pues es esta falta de cultura en nuestro país, en donde las autoridades no ven a las universidades como verdaderos recintos en donde se genera conocimiento útil que puede tener resonancia en la sociedad. Y bueno, pues hemos estado tocando puertas desde entonces a todos los niveles. Hemos recibido donativos de la sociedad. Entre el año pasado, los donativos recibidos por la sociedad queretana y por algunas aportaciones de empresas nos permitieron comprar un equipo de purificación que necesitamos, pero no es suficiente. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos poder terminar las pruebas preclínicas. Nos faltan las pruebas de desafío, que son muy importantes para ver si nuestros anticuerpos sí son protectores. Porque una cosa es que tengas muchos anticuerpos y otra cosa es que realmente sean protectores. Entonces necesitamos demostrar que sí son protectores. Ya tenemos indicios que son muy buenos, tenemos buenos resultados. Y queremos pasar a las pruebas en humanos, de fase 1 y fase 2, que son las más pequeñitas. Tú acuérdate que para pruebas clínicas hay 4 fases, de la 1 a la 4. La 1 y la 2 son fases de pocos participantes, obviamente menos costosas, pero menos costosas, ¿no? Y ya la fase 3, que está muy escuchada en estos últimos meses, es una fase muy costosa, de cientos de millones de pesos. Ahí necesitamos ya de alianzas estratégicas. Pero por ahora lo que nosotros queremos es entregar resultados hasta fase 2, porque pensamos que es lo que nos permite nuestros propios medios si tenemos un poco de recurso. Nos faltan 20 millones de pesos para terminar fases preclínicas y fase 1 y 2 y tener todos esos resultados este año. Y con eso, pues poder entregar un paquete de resultados completo a COFEPRIS, a CONACYT, a la Secretaría de Salud, que puedan ser evaluados y puedan decirnos si tienes todo para poder pasar a fase 3, o buscar una empresa farmacéutica que esté decidida a invertir en una vacuna como la nuestra, que tiene diferentes ventajas sobre las que se están actualmente administrando. Todas tienen ventajas y desventajas, no quiero decir que nos sirven, no, al contrario. Y en eso estamos, Gaby, pues justamente resolviendo cómo reunir ese recurso para poder seguir adelante. Seguimos trabajando. Muy bien. ¿Y cómo? Porque bueno, los resultados son muy alentadores. Me estás contando sobre los principales obstáculos que han tenido, ¿no? Me imagino que muchísimos, pero los principales son estos que me estás contando. ¿Qué es lo que se necesita para seguir adelante, Tere? Mira, necesitamos definitivamente de 2 cosas muy importantes. Recurso que en este momento no tenemos, pero bueno, que hemos abierto este proyecto a la sociedad, a lo que hemos llamado vacunatón, que era una idea de un maratón de un día, pero que se ha convertido en algo más allá, que nos permita encontrar esos recursos, pero a la vez dar a conocer nuestra vacuna a la sociedad, mostrarle a la sociedad qué estamos haciendo, qué hemos encontrado, que estos resultados no son cosa del otro mundo, pues que ahí están, que son cosas tangibles que se hacen en los laboratorios
Y una vez que las personas conocen el proyecto, lo asimilan, lo comprenden mejor y pues lo hacen propio, ¿no? Se apropian de él. Decir que somos 7 proyectos en el país generando vacunas, 7, todos de excelente calidad, yo no te puedo decir que alguna plataforma extranjera sea mejor que las que tenemos. El nivel de conocimiento y de aplicación para las vacunas en México es de excelente calidad. Lo que necesitamos es de este brinco, poder pasar del nivel laboratorio al nivel comercial, al nivel empresarial, ¿no? O grande, pues, de producción grande. Pero para eso necesitamos de la empatía, del acompañamiento, de la confianza de nuestras autoridades. Mientras nuestras autoridades piensen que vamos a resolver las cosas solo comprando vacunas en el extranjero, no vamos a resolver el problema. Es cierto, hay que comprar vacunas en el extranjero porque van más adelantadas que las nuestras, porque tienen el recurso, porque sus países sí se decidieron a invertir y a echar a andar, ¿no? A confiar en lo que pueden hacer. Pero vamos a necesitar vacuna por mucho tiempo. México, estaba yo viendo unas estadísticas, Gaby, hoy en la mañana, que México va a tardar como 900 días en poder vacunar a toda la población al ritmo que vamos. Es un tiempo pues escalofriante, ¿no? Nuestra idea es que si todo sale bien y podemos entregar resultados de fase 2 este año, pasar a fase 3 el año que entra, tendríamos ya una vacuna funcional en este esquema de emergencia a mediados del año que entra. Es decir, podríamos empezar a inmunizar a nuestra población en este esquema de emergencia. Y resalto lo del esquema de emergencia porque no es normal, lo que estamos viviendo hoy no es lo que normalmente sucede con las vacunas. Las vacunas se prueban y para que salga una vacuna al mercado pasan de 12 a 15 años, porque tienen que pasar por todas las fases y la fase 4 es muy larga, es de años. Pero esa fase 4 se ha obviado en virtud de la emergencia que estamos viviendo. De cualquier manera, el poder llegar a fase 2 nos va a permitir entregar resultados y valorar la fortaleza del proyecto que tenemos en las manos. Y yo creo que los 7 proyectos deberíamos llegar a fase 2 para podernos evaluar y de alguna forma mostrarle a nuestras autoridades gubernamentales, a quienes toman las decisiones, que las universidades tenemos con qué responder, que no somos un gasto, sino la mejor inversión social que se puede hacer en el país. Y reivindicar a la ciencia mexicana. Hace 80 años México era productor mundial de vacunas. ¿Qué pasó con todo eso? Se desmanteló. En los años 90 desmantelaron toda esa infraestructura y desde luego pues hoy está desaparecida, no existe. Entonces necesitamos eso, esa confianza, ese apoyo y necesitamos que las autoridades regulatorias realmente sean de acompañamiento y no árbitros simples, ¿no? Un árbitro que nada más está viendo en qué momento cometes falta para decirte que no. Eso no necesitamos. Necesitamos que COFEPRIS se vincule con el proyecto, lo conozca y nos acompañe para que nos indique cómo ir librando los obstáculos de forma adecuada. Toda esa empatía. Si me preguntas en qué palabra lo resumimos en empatía. Empatía, confianza de parte de nuestras autoridades para que estos proyectos prosperen. Hoy es la vacuna, mañana puede ser energía verde. O sea, ¿sí me explico? O sea, en cualquier momento vamos a necesitar que nuestro conocimiento se ponga en práctica. Y si no lo hacemos hoy que tenemos esta coyuntura, no veo cuándo lo vayamos a lograr. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer como sociedad, Tere? Es decir, pues, ¿qué datos tienes ahí para que podamos participar en el proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro? Mira, nosotros estamos organizando, dado que no hemos logrado abrir todas las puertas, que déjame decirte, Gaby, que este vacunatón, este movimiento universitario ha logrado visibilizar el proyecto de la UAC, ¿no? Un proyecto que estaba más o menos invisible por ahí, de repente empezó
a escucharse un poquito más. Ha llamado la atención de medios de comunicación, pero también ha llamado la atención de las autoridades. CONACYT ya se acercó a pedirnos resultados, lo cual me da mucho gusto y se los estaremos entregando en abril en una presentación para que los conozcan. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro nos abrió las puertas para conocer los resultados. De alguna manera, pues el levantar la voz nos ha hecho hacer que las autoridades recapaciten posiblemente, ¿no? O piensen en que hay que poner un poco de atención. Pero bueno, finalmente ese es uno de los objetivos y el otro, pues como te decía yo, el que la sociedad conozca y se apropie del proyecto y nos apoye y lo abrigue, nos permite seguir adelante porque empezamos a defender, empezamos a decir, sí, está bien, si compras vacunas en el extranjero, no te digo que no porque se necesitan, pero aquí inviértele. Aquí se necesita y ayuda a los proyectos mexicanos, porque necesitamos que México tenga sus propios proyectos. Mira, fíjate que es un fenómeno un poco extraño, porque pareciera que es lo contrario, pero no. La gente en México sí confía en lo que hacemos en México, pero estamos acostumbrados a que nos digan que no podemos. Estamos acostumbrados a que nos pongan el pie, a que nos pongan el obstáculo y entonces nos rindamos y no tratemos de librarlo y de saltarlo. Pero cuando ven que es posible, que hay algo que lo está empujando, la sociedad se organiza y la sociedad empieza a hacer este trabajo pues de abrigarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos también, además del recurso económico, que claro que es importante, pero me parece más valioso todavía esta parte del abrigo de la sociedad. El día de mañana estaremos en esta primera actividad del vacunatón. Esta actividad del vacunatón tiene como objetivo juntar 5 millones de pesos de un total de 20 que necesitamos para terminar la fase 2. Nosotros calculamos que con 20 millones de pesos terminamos la fase preclínica y hacemos fase 1 y fase 2 este mismo año. Es que eso es lo que queremos. Entendemos perfecto que con 20 millones de pesos no vamos a hacer todo el proyecto y la fase 3 cuesta 400 millones de pesos al menos. Entonces, nos queda muy claro que hay una limitante, pero también nos queda muy claro que al menos tenemos que llegar a fase 2, que es parte del compromiso social de una universidad pública que además se debe a la sociedad, porque es la sociedad la que nos da vida. Entonces mañana tendremos un evento artístico de 10 de la mañana a 6 de la tarde que se va a transmitir por diferentes medios de comunicación. Ahorita, si quieres, te digo cuáles son. Sí, por favor. Y la idea es pues que nos puedan apoyar con donativos de la cantidad que sea a través de las cuentas bancarias. O claro, quienes estén aquí en Querétaro, pues pueden venir aquí mismo a dejar su donativo. Todos los donativos son deducibles de impuestos, todos, pero para eso sí necesitamos tener el comprobante fiscal. Ahí se manda un correo electrónico al correo vacunatón, con minúsculas sin acento, vacunatón@uacu.mx, y entonces con eso nosotros les podemos entregar sus datos fiscales. Obviamente se tiene que mandar el comprobante del depósito y los datos fiscales y les mandamos el recibo a vuelta de correo. Las cuentas bancarias te las voy a mostrar aquí en pantalla, a ver cuáles son de estas dos. No, ahí estás viendo los medios de comunicación seguramente, ¿verdad? Sí. ¿En dónde se va a transmitir? Sí, se va en Megacable, por Canal 124, bueno, no sé si los canales cambian o no por parte pero de todas maneras vamos a estar en Facebook, el Facebook de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues tal cual, UAQ, Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí vamos a estar transmitiendo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, grupos musicales, conductores, artistas, que nos donan también su tiempo, su imagen, ¿no? Su cariño para poder ayudarnos en este sentido. Entonces vamos a estar trabajando a través de estos medios de comunicación, además de las redes sociales. Y las cuentas te las comparto aquí, a ver si latino ahora, sí. Ahí que se ve.
Ahí se ve No. en tu WhatsApp. Exacto. Déjame quitarlos. Ajá, Entonces, sí. a ver si ya le atino a las Ok. cuentas bancarias. Ahí están. Ahí están. Ujú. Eso. Entonces, esas son algunas cuentas bancarias que tenemos para los donativos. La intención pues es esa, que nos apoyen. Hemos tenido una muy buena respuesta. Empresarios, cámaras, organizaciones sociales, fundaciones, que se nos han estado acercando para ver cómo pueden apoyar. Este vacunatón del día de mañana es la primera actividad que vamos a tener en este sentido. Tendremos más actividades a lo largo de los próximos meses, con variantes, no sé, conciertos, subastas, etcétera. Pero por lo pronto esta es la primera actividad y bueno, pues estamos invitando a toda la sociedad que se una, que conozca el proyecto, que nos apoye y que con ello podamos lograr la meta de 5 millones de pesos que nos permita no parar, no detenernos, seguir adelante. Y bueno, tocaremos todas las puertas, tendremos que seguir haciendo la gestión y haremos más eventos para juntar los 15 millones de pesos más para que no tengamos ningún problema para llegar a la fase 2 en seres humanos. Y desde luego, muy importante, presentaremos cuentas puntuales a la sociedad sobre lo que nosotros estaremos haciendo, para qué se va a utilizar el dinero. Me parece muy importante la transparencia en la rendición de cuentas, porque además este es un dinero social y eso cobra una mayor importancia, ¿no? Entonces, eso es lo que estaremos haciendo en estos días, en esta dinámica nueva, diferente, pero que nos ha sido necesaria para poder seguir adelante. Porque de otra manera tendríamos que guardar el proyecto en el cajón, escribir la publicación que va a quedar muy linda, pero que no podría prosperar hacia pues ofrecer un producto a la sociedad. Claro, lo cual es muy, muy, muy generoso de parte de ustedes también, ¿no? Es decir, yo sé que están muy, muy interesados en esto, que le han puesto pues muchísimo tiempo, muchísimos conocimientos, pero además mucho entusiasmo, mucho, mucho entusiasmo, y es lo que de verdad pues yo tengo que reconocer muchísimo, ¿no? Nosotros queremos reconocer muchísimo. Pero además de esto, de la vacuna, que es de verdad un proyecto como con muy, muy alentador y que necesita muchísimo apoyo social, muchísimos recursos. Ya nos explicaste qué es lo que tienen pensado, ¿no? Cómo integrarnos. ¿Tienen algún otro proyecto social para atención, digamos, a situaciones psicológicas, emocionales, que no sean solo para la comunidad de la universidad? A través de las ESECOS, que son las centrales de servicio a la comunidad de la Facultad de Psicología, se ofrece servicio psicológico en general a toda la sociedad. Tenemos una unidad de psicoanálisis, WAPI, que también ofrece servicios de psicoanálisis tanto a la comunidad universitaria y desde luego con la posibilidad de atender también a la sociedad. Y bueno, pues en realidad es que es toda la gama de servicios que ofrece la Facultad de Psicología. Y esos servicios son permanentes, ¿no? Están abiertos a la sociedad todo el tiempo, en cualquier momento, salvo que por esta pandemia, en un principio únicamente estaban siendo ofrecidos a distancia y que ahora, con todos los cuidados, con la sana distancia, con todo el trabajo, estamos ofreciendo ya el servicio presencial en determinados espacios, en algunas de nuestras ESECOS. Pero pues desde luego que es parte de la función primordial de la universidad, ¿no? Tener estos servicios de salud mental para la comunidad, además de los servicios médicos con los que hemos continuado, no nos detuvimos, nuestras clínicas universitarias continuaron trabajando, los servicios odontológicos y demás. Y lo único que no hemos podido recuperar, Gaby, ya hablando de servicios, son los deportivos. Fíjate que ha sido muy difícil recuperar los servicios deportivos por el tipo de contacto, ¿no? El tipo de actividad. No puedes controlar el contacto humano de forma tan sencilla. Y eso los tenemos muy restringidos, penosamente. Hemos logrado un chorro de cosas porque la Coordinación General de Deporte de forma muy creativa ha hecho un chorro de cosas ahora a distancia. Bueno, es que las crisis sirven para eso, ¿no? Para sacar lo mejor.
pero ciertamente que nuestros equipos representativos no han podido entrenar lo suficiente, etcétera. Entonces ahí estamos un poquito más atorados. Pero la parte psicológica está trabajando bien, tanto a distancia como de forma presencial. Muy bien, nosotros fíjate que también tenemos una atención para familias y parejas, que es una atención gratuita, que en este momento está en línea, pero pues se pueden comunicar también con nosotros para quien quiera recibir atención. Digo, está abierta también a la comunidad. Como está en línea, pues llega a muchas personas también, ¿no? Entonces, bueno, en eso también como que podemos apoyar a la intercambiar, claro. Intercambiar, sí, Sí, claro. sí, sí, sí. Tenemos nuestros datos en nuestro Facebook, en nuestra digamos, todas nuestras redes, que es Facebook, tenemos Instagram y tenemos nuestra página. Están los datos para que entren, pues, a la plataforma donde se pueden registrar. También tenemos nuestro teléfono, donde es atención. Tenemos un mail, que es terapiaifac@gmail.com, y el teléfono es 55 50 47 57, para que se comuniquen ahí y puedan pues ser atendidos para atención de pareja y de familia, ¿no? Claro. Que está abierta a la comunidad y que, bueno, que está en línea, que sí nos ha funcionado, que son alrededor de 10 sesiones al inicio. Y también nos pueden mandar un WhatsApp al 55 32 70 68 66. Y lo dejo así, ¿no? Porque pues podemos intercambiar también esto. Algo más en lo que podamos apoyar a la Universidad Autónoma de Querétaro. No, Gaby, yo feliz de platicarles un poquito de esto, que yo sé que está un poquito fuera de la temática natural, ¿no? Del grupo de personas que siguen estas charlas, pero que creo que es bueno, pues, no sé, de alguna manera aprovechar estos espacios y agradecer que nos permitan divulgar un poquito del trabajo que estamos haciendo. De repente la ciencia es algo como muy alejado de la sociedad. Parece que quienes nos dedicamos a la ciencia, me refiero a este tipo de ciencia, porque ciencias hay un chorro, pero a este tipo de ciencia parece que estamos en el laboratorio y ahí nada más nosotros nos entendemos. Pero la realidad lo que estamos haciendo es tratar de encontrar soluciones para diferentes problemas y estamos preparados, capacitados, y decir que las universidades públicas tienen un chorro de talento, que es una gran inversión la que se hace en nuestro país, y hay que apoyar, hay que hacerla crecer, ¿no? Hemos estado con muchos problemas durante mucho tiempo por una falta de credibilidad por parte de las autoridades, pero creo que no es tarde, nunca es tarde para poder decir, a ver, vamos a poner las cosas en orden, aquí estamos para servir a la sociedad, lo hacemos con todo el gusto y ojalá que podamos tener pues el honor de poder entregar a la sociedad mexicana un producto que valga la pena. Que decía yo, que reivindique a la ciencia mexicana, que nos permita servir y sobre todo, pues, hacer que este país fortalezca su soberanía también a través de la ciencia, porque es desde luego que la ciencia y el conocimiento son una forma de soberanía nacional. Si no, la dependencia siempre va a ser eterna y siempre estaremos pues supeditados a lo que otros países hagan, ¿no? Así que pues eso, Gaby, agradecer el espacio de todo corazón, esperarlos mañana, síganos a través, aunque sea de redes sociales, y apóyenos si les es posible. Entendemos que para muchas personas no es posible en estos momentos, pero si nos comparten, si les entusiasma el proyecto, platíquenlo. Poco a poquito se va haciendo grande y podremos sacar adelante este sueño que ahora tenemos y que, bueno, pues que no es de la UAC, es de todo México prácticamente, ¿no? Claro, claro, y por eso, bueno, aunque tú comentabas que no es nuestro canal natural, digamos, de conocimiento, ¿no? Todo esto que tiene que ver con química, con biología, con medicina, que nosotros como profesionistas de salud mental, pues tenemos que estar enterados, y tenemos que estar enterados porque también tenemos personas que confían en nosotros, ¿no? Y que la información que podamos compartir con ellos los va a hacer sentir mucho más seguros, y que pues esto es lo que tenemos ahora, digamos, como oportunidad para desarrollar y para tomar acciones, ¿no? Inmediatas con esta situación de pandemia.
Y yo creo que pues que los psicoterapeutas y los profesionistas en salud mental estemos enterados de esto, que venga de ti, que lo entendamos, pues va a ayudar muchísimo a las personas que nos consultan, ¿no? Entonces sí te agradezco muchísimo que se dé a conocer esto, ¿no? Que sepamos de esto y pues yo creo que es un gana-gana siempre porque nosotros aprendemos de ustedes y Y viceversa. exactamente. Muy bien. Y tengo aquí algunos comentarios. Dice Verónica Mainó, felicidades Tere y Gaby. Dice Marilena Bautista Barba, gracias a la doctora García Gasca y a Gaby. Verónica Mainó dice, el gel lo hice yo en mi casa, ¿no? Dice, ¿cómo creen que la universidad se iba a limitar a eso? Yo hice mi prueba en la clínica de Santa Rosa y es excelente servicio y atención impecables. Gracias. Mariana Machuca dice, felicidades. Dice, esto se tiene que dar a conocer. Pues en eso estamos, Mariana, en darlo a conocer y que todos lo podamos entender, ¿no? Y dice Marilena Bautista Bárbara, felicidades por esta importante investigación. Es importante contar con el apoyo social y mucho éxito en el vacunatón. Deseamos que llegue pronto a los 20 millones para lograr la fase 2. Gracias. Esos son los comentarios que tengo. ¿Algo más que quieras agregar, Tere? Agradecer de todo corazón. Seguimos trabajando. Como universidad, pues desde luego seguimos trabajando ante los grandes retos de la educación actual, ¿no? De los modelos educativos actuales en México. Sabemos perfectamente bien que vienen años de cambio muy importantes, ¿no? Que este marzo de 2020 nunca va a regresar y las aulas tendrán que irse nuevamente llenando de estudiantes paulatinamente, poco a poco, lentamente. El regreso no va a ser fácil, no va a ser rápido, pero se va a lograr y cuando lo logremos, conforme vayamos avanzando, tendremos que ir avanzando también en la capacidad de atender a nuestras y nuestros estudiantes de forma diferente. Y hay que comprender ahora que hay otras realidades. Y bueno, pues se requiere igualmente mucha más empatía por parte de nosotras como universidades hacia nuestros estudiantes. Así que vienen grandes retos, Gaby, momentos, años de cambio importante que nos ha tocado vivir, nos ha tocado escribir esta historia, pero finalmente pues es también un gusto poderlos enfrentar y sobre todo enfrentarlos en comunidad, que es lo más importante porque yo creo en el trabajo en equipo, uno jamás hace nada, ¿no? Todos juntos somos mucho más que la suma de nosotros mismos, nos multiplicamos. Pues eso nada más, Gaby, agradecer de todo corazón a Raimundo igualmente, la escucha y aquí, adelante por favor, doctor. No me queda más que darte profundamente las gracias por esta excelente presentación. Es importantísimo reconocer lo que nuestros científicos mexicanos y en particular lo que nos presentaste, el esfuerzo que ha estado realizando la Universidad Autónoma de Querétaro por encontrar un producto de utilidad para vacunar y ser nosotros los que respondamos a nuestras propias necesidades y recuperar una capacidad que se tuvo en un momento, pero que desafortunadamente, porque hay gentes que no confían y que no creen que lo que está hecho en México está bien hecho y que puede estar a la altura y superar en muchas ocasiones a lo que se hace en el resto del mundo, a la par o inclusive, como dije, a superar. Esto que nos presentaste es extraordinariamente valioso y debe ser reconocido, no solo a nivel de toda la sociedad, sino a nivel de los patrocinadores y particularmente a partir de esta presentación y otras semejantes por las autoridades que no han mostrado esa capacidad de reconocimiento de nuestras capacidades. Muchísimas gracias, porque ha sido una excelente presentación y me siento orgulloso de haber dado la oportunidad a que compartamos esta labor extraordinaria que han estado realizando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias en verdad. Muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Pues sí, yo también me siento muy orgullosa de haber estado contigo aquí en este espacio, pero además muy identificada. Nosotros tenemos también estudiantes, digamos, en un número mucho menor, pero nos hemos enfrentado también a estos retos y pues me acompañaste muchísimo en las experiencias. Así que
me enriqueció muchísimo. De verdad, muchas gracias. Oh, gracias. Gracias a ustedes, Gaby, de todo corazón. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Seguimos trabajando a la orden. Muy bien, aquí dice Mariana Machuca, hagamos un video que se haga viral, traspase fronteras y consiga el apoyo de toda la sociedad, Gaby y Tere, por favor, dice Mariana. Gracias. Tenemos mucho material en la página de Facebook de la universidad, UAQ, Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí estamos subiendo entrevistas, videos. Ya los jóvenes de la Facultad de Ingeniería de la carrera de animación acaban de subir hace unas horas un videíto animado de cómo es la proteína y con quién se une y todas esas cositas como en palitos y bolitas, ¿no? Para que pueda quedar más claro. Y el doctor Mosqueda platicando de la experiencia pues que él tiene. En fin, hemos tratado de generar mucho material. Haremos lo posible por tener más, pero si nos siguen en la página de Facebook de la UAC, pueden encontrar mucho material que compartir. Y bueno, pues sobre todo conocer el proyecto y saber que es un proyecto de verdad, digamos de carne y hueso, que existe y que está ansioso por salir del cascarón. Muy bien, pues de todos modos esta entrevista, digamos, este espacio, este conversatorio, este lugar donde compartimos tantas cosas, va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, que es Difusión IFAC, así que pueden visitar y también compartirlo para que todos se enteren y todos y todas se enteren de qué es lo que se está haciendo. Lo vamos a compartir también. Sí, Gaby, gracias. Muy bien, pues gracias. No, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, sí. ¿Otro? Gracias, doctor Macías. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Encantadísima, gracias. Y gracias, IFAC. Bueno, pues hasta luego, Tere. Bye. Chao, bye.